Ya, ya comenzó. Bueno, pues comienzo. Pues mi nombre, como les decía, soy Enrique Crisanto Bando, estudio la licenciatura en Educación y Administración de Centros Educativos. Estoy en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Estoy en Monterrey, no estoy... Ay, por eso fue la entrevista por llamada. Pues, pues antes que nada, pues le agradecería mucho por tomarme pues esta llamada y un poco de su espacio y pues también pues nada que pues compartir parte de su experiencia profesional y pues también pues para conocer estos hábitos, estos puntos de la psicología, ya que son unos puntos importantes hoy en día, bueno, ahorita que estoy llevando la carrera. Bueno, pues más respuesta será que, bueno, más que nada ahorita, pues será que primera pregunta, quisiera saber pues su perfil profesional y formación académica. Le digo la primera pregunta, o sea, es sobre, ¿podría compartirnos un poco sobre su trayecto profesional y cómo llegó llegó a desempeñar como psicóloga en el ámbito educativo? Ok, claro. Pues me presento yo. Mi nombre es Cintia Martínez Chacón. Soy sí, licenciada en psicología, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, Realmente mi trayecto en el ámbito educativo inició desde mis prácticas profesionales. La verdad creo que desde la universidad tenía claro que quería dedicarme a la parte educativa. Mi servicio social lo hice en la UAP, en un programa que se ocupaba de dar regularización a niños de quinto y sexto de primaria. Entonces desde ahí empezaba como que esta parte. Salí de trabajar, salí de la universidad, me dediqué a trabajar y se da la oportunidad de que entre a dar clases como Ah, titular de un grupo. O sea, fui maestra de primaria 8 años. ok. Eh, Después de que estuve de maestra de primaria, pues un amigo me dice, ¿sabes qué? Estoy trabajando en este colegio, pero te queremos de psicóloga. Dije, bueno, está bien. Entonces me vine para esta nueva escuela, y empecé a desempeñarme ya como psicóloga, ¿no? He estado en preescolar, en primaria, secundaria y bachillerato. Secundaria ha sido mi base desde que entré, siempre he estado en secundaria y me han rolado o rotado en los otros departamentos, pero así es como te podría decir que llego o desde cuando inicié como mi interés por lo educativo. Tengo una especialidad en necesidades educativas especiales y eso también como que me motivaba mucho, ¿no? Yo estudié este diplomado todavía estaba en la universidad, entonces, pues yo escuchaba las experiencias de mis compañeras de la especialidad y yo decía, wow, está padrísimo esto, quiero dedicarme a eso y pues bueno, heme aquí, yo doy mi función en el colegio es muy amplia, la verdad veo todo lo del departamento de psicopedagogía, lo emocional, lo académico, en la cuestión de obviamente estrategias que se puedan brindar a los docentes y a los mismos padres de familia para ayudar a los alumnos a obtener lo que se necesita o el desarrollo. Llevamos escuela para padres, taller de abuelos, eh, proyectos especiales para algunos alumnos, sobre todo los que tienen diagnóstico de TEA y de TDA o TDAH. Programa se llama Incluser. Eh, Tenemos otros diferentes para trabajar con los alumnos. Llevamos una plataforma en el colegio que se llama Insight for Education, y esa plataforma nos ayuda también a detectar y dar seguimiento a algunas situaciones que presentan los alumnos de acuerdo a sus habilidades socioemocionales. Ok, bueno, pues interesante, se escucha muy interesante. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué fue lo que, bueno, ya me explicó, qué fue lo que lo motivó a hacer psicología? Porque fue parte de sus compañeros que les explicaron pues cómo eran sus áreas y pues eso es como de que me da mucho, es que no sé cómo lo puedo, bueno, luego como mi punto de vista, pues yo estoy en educación y pues y no es como que me ha llamado la atención, pero a la carrera que voy, o sea, al nivel, o sea, al que voy, me ha llamado mucha atención porque
me está interesando esta área porque no es porque voy a enseñar a otras personas, sino porque aprendo y dedico pues algo que me gusta como la creatividad, la enseñanza o algo por el estilo. Por eso. Bueno, pues la pregunta 3. De su experiencia, ¿cuáles consideras que son las principales funciones que realiza dentro de las instituciones educativas? ¿Un psicólogo o yo? Usted, de su experiencia. Ok, pues la mayoría de las funciones pues sean, podríamos decir que todo lo que engloba el departamento psicopedagógico, ¿no? Lo primero se divide entre la parte emocional, el acompañamiento a algunos alumnos por situaciones, yo me dedico a adolescentes, entonces pues es una etapa bastante complicada. Entonces se ve, si no está equilibrada la parte emocional con la pedagógica, por supuesto no vamos a tener como resultado. Entonces me enfoco a que se pueda llegar a un equilibrio. Hay con alumnos que por supuesto no se puede, ¿por qué? Por las cuestiones de casa, las cuestiones de la escuela, los diagnósticos, los especialistas externos. Pero bueno, mi función es acompañar al alumno, acompañar a los padres de familia y acompañarnos con, bueno, a los docentes para que no sea tan complicado. Digo, creo que nos encontramos en una nueva realidad en donde la neurodivergencia es mayor que lo neurotípico. Antes teníamos contados alumnos neurodivergentes en un salón, hoy son contados los alumnos neurotípicos dentro de un salón de clase. Entonces, pues obviamente es acompañar esta evolución y esta adaptación, tanto sobre todo de los docentes y de los papás, porque los chicos vienen muy adaptados en lo que son, solo que los docentes nos cuesta actualizarnos y entender muchas cuestiones. Ok, bueno, con esta pregunta que le acabo de hacer, creo que ya me respondió dos preguntas y pues ya no tiene el caso que le haga la cuarta pregunta. Bueno, voy a pasar con la quinta. Pues actualmente trabaja con alumnos, pues, me está diciendo que actualmente estaba trabajando con alumnos con TDA y TDA, ¿sí, no? Pues hice unas preguntas relacionadas con estos puntos. ¿Cuáles son algunos de los retos más frecuentes que encuentra a brindar acompañamiento de estos estudiantes? Eh, Creo que el principal son los padres de familia y la sociedad. O sea, creo que es muy difícil hacerlos entender. Para la sociedad, para la gente, para cualquier persona, necesitan un diagnóstico para ser empáticos. Y entonces, si no tienes diagnóstico, entonces juzgas, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos más importantes. Los padres de familia, para mí han sido, creo que si tú me preguntaras qué es lo peor de trabajar en escuela, para mí son los papás, absolutamente son los papás. Es muy complicado, es difícil, es el mayor reto y muchas veces, pues no muchos lo logran, ¿no? El poder llevar una buena relación con ellos para tener buenos resultados con los alumnos. Tanto los papás como los docentes. Hoy en día considero que los docentes están menos comprometidos con la labor docente. Solo quieren llegar a dar clases y ya. Se les olvida lo que involucra la pedagogía y lo que involucra estar frente a un grupo. Esos son los mayores retos que podría identificar yo, ni siquiera los diagnósticos. Y solo para aclarar, es un proyecto especial para ellos, pero tengo diagnósticos de todo tipo en la escuela. Tuvimos una parálisis cerebral, tenemos niños con ansiedad, con depresión, o sea, tenemos múltiples diagnósticos. Solo el proyecto que trabajamos específico, incluso es para autismo y para TDAH. Ok. Bueno, pues tomando su respuesta, sí tiene sentido porque hoy en día pues lo que más difícil he visto es con los padres que van a trabajar, porque si no, solamente tú le dices, o el maestro dice que el niño no aprende por motivos de que está sufriendo por algo, y pues el padre pues te va a decir que no es cierto, porque obviamente es porque solamente lo estás diciendo tú, no es porque estás haciendo un diagnóstico. Hasta que vean, o sea, los padres que pues realmente sea verdad el diagnóstico, pues ya sí procuran hacer el segundo paso. Así es. Bueno, la séptima, ¿qué estrategias o apoyo considera más importante para favorecer el aprendizaje
y la inclusión de los alumnos con TDA y TDAH dentro del aula? Ok, creo que lo primero es la capacitación a los docentes. Eh, Se empeñan en... El alumno con un diagnóstico no va a cambiar su diagnóstico, va a tener el diagnóstico siempre. Entonces creo que es concientizar también a los padres de familia, a la sociedad, pero no a los padres de familia del diagnosticado, sino a los padres de familia de la comunidad escolar. Eh, si no, o sea, si no hubiera exclusión, no tendríamos que hablar obviamente de inclusión, ¿no? Entonces, es educar desde preescolar, desde maternal, desde que estamos embarazadas las mujeres y las familias, en el hecho de entender que la diferencia no es mala y que muchas veces, a mí me pasa a diario con los papás, a veces quieren enjuiciar a los chicos como si yo estuviera trabajando con no sé, el Chapo o con asesinos seriales o cuestiones así de este estilo, ¿no? Esa es la parte complicada, hacer entender a los papás que estoy trabajando con adolescentes igual que su adolescente. Eh, Creo que esta sería como la parte donde se tiene que iniciar la capacitación docente. Hoy en día los docentes, repito, trabajan para dar clases y se les olvida muchísimo la parte humana. Son cada vez menos los profesores que se involucran, sobre todo no porque no quieran, ¿no? Sino por todas esas cuestiones hasta legales que van surgiendo, ¿no? El hecho de que toques a un alumno y ya te acusen hasta de acoso sexual. Entonces, claro que hay muchas limitantes, pero si no generan vínculo los docentes, no van a tener mucho progreso en su salón. Entonces creo que sería la capacitación docente y la concientización a padres de familia. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Además, que usted trabajando con estos puntos de TDA y TDAH, ¿por qué considera que es importante desarrollar esta habilidad en socioemocionales? ¿Cómo? ¿Por qué es importante, otra vez, perdón? Además que usted trabajando con TDA y TDAH y diferentes pues ámbitos, que cada quien pues tiene su punto de vista, o sea, ya sea desventaja y ventaja, porque todos tienen pues diferentes diagnósticos. Sí. Y pues la otra pregunta es, además, además del trabajar académico, usted participa con programas relacionados con las habilidades socioemocionales que me comentó, ¿por qué considera que es importante desarrollar esta habilidad en adolescentes? Es la base para que puedan desarrollarse para un futuro. La adolescencia es el intermedio entre el bien y el mal que vas a hacer en tu vida. Entonces, en la adolescencia es en donde muchos padres pierden a sus hijos, la adolescencia es donde muchos adolescentes se pierden absolutamente de la guía y es, hay una diferencia enorme. Yo que he estado en preescolar también, te podría decir que los adolescentes son muy similares a los preescolares, muy. Solo el berrinche a veces lo hacen muchísimo más grave, ¿no? Pero eh, en este tema cuando son chiquitos y nuestras nuevas generaciones ya se les ha enseñado a hablar acerca de sus emociones. Ya se les ha enseñado a hablar de lo que sienten, de lo que deben de expresar, pero todavía hay muchos adolescentes que no lo hacen, o familias que no lo hacen. Cuando entran a la adolescencia, hablar de las cuestiones emocionales se pierde absolutamente. ¿Por qué? Porque no se le nota esa importancia. La adolescencia es la etapa en donde más dudamos de todo lo que se nos ha enseñado en la vida, en donde si creíamos en Dios ya no creemos en Dios, que si mis papás me enseñaron esto, yo ya no le veo sentido. O sea, la adolescencia es una etapa muy complicada. Si no se trabajan las habilidades socioemocionales, que supuestamente deberíamos de estar trabajando desde antes, podemos perder el rumbo del adolescente para su futuro, ¿no? Las habilidades socioemocionales son muy importantes. Primero, porque si no aprendemos a gestionar, obviamente hoy podemos hablar de muchas situaciones que vemos en el día a día de personas que no supieron trabajar sus habilidades socioemocionales. No solo lo emocional, sino cómo representas las emociones ante la sociedad. Digo, el ejemplo más claro ocurrió hace unos meses, ¿no? En Teotihuacán, cuando esta persona saca una pistola y se pone a dispararle a toda la gente. O sea, el hecho de no llevar
las cuestiones emocionales como de la mejor manera posible, sí nos pueden llevar a límites muy intensos. Entonces, creo que es por trabajar para una sociedad mejor. Ok, sí, porque pierden el rumbo, ¿no? ¿Vale? Pierden el rumbo de su sentido. Así es. Bueno, o- la, la otra pregunta trata de ¿cuáles son las principales situaciones o problemáticas emocionales que observan actualmente en estudiantes de secundaria y bachillerato? Está como la socioemocional, pero la diferencia entre secundaria y bachillerato. Es muy diferente, de hecho, la pregunta, porque si te refieres ahorita a cuáles son las situaciones que pueden marcar quizá el desarrollo de un adolescente, pues te podría decir que, híjole, eh, tienen mucho que ver también las redes sociales y el Internet, todas las nuevas herramientas digitales que existen, la inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué? Porque pegan completamente en la autoestima de los adolescentes. Creo que una de las limitantes que se tiene con los adolescentes es el que no se les permite sentir, primero, ¿Sí? no se les permite expresar lo que sienten y eso desencadena en muchas cuestiones. Somos generaciones las que estamos atrás de los adolescentes de hoy en día que tampoco trabajamos nuestras habilidades socioemocionales. Entonces, aprendemos a ser papás, aprendemos a ser acompañantes de nuestros hijos como a nosotros nos enseñaron a hacerlo, como fue nuestro papá, como fue nuestra mamá. Sin duda considero que nosotros a lo mejor ya somos mejores padres que ellos, pero no nos enseñaron muchas cuestiones. Entonces, esta, um, esta confrontación que se da entre dos educaciones, de un papá y de una mamá, porque así ocurre siempre, dos personas se casan y los dos traen dos educaciones completamente diferentes. Entonces, esta dualidad repercute muchísimo en la educación de los hijos. Creo que los problemas de autoestima, de gestión de emociones, de autoconocimiento son lo que generan o el mayor conflicto que tienen hoy en día los alumnos de secundaria y bachillerato. Sobre todo la percepción de, pues sí, el autoconcepto, la percepción de uno mismo. Sí, yo creo que esta pregunta va como que, por ejemplo, yo tengo un hermano mayor y pues yo soy el medio, digamos que en su posición yo soy de secundaria y mi hermano es bachillerato. La diferencia que yo viví es que pues mi hermano pues a crecer pues ya tenía otros puntos de ver su vida y pues otro que quería hacer, ya tenía como que más desarrolladas sus habilidades y pues su entorno, ¿verdad? Y pues yo en el secundario, especialmente como yo estoy en mi entorno de adolescentes, de redes sociales y de pues que yo soy adolescente, puedo hacer lo que yo pueda y así, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Algo así como de que vi lo del punto de adolescentes. Así es. Sí. Bueno, la novena pregunta es, cuando un estudiante atraviesa una situación difícil o una crisis emocional, ¿cómo suele ser el proceso de intervención y acompañamiento? Ok, depende muchísimo del alumno, depende de la situación, el proceso o el acompañamiento terapéutico es individual, ¿no? Depende de cada una de las personas. Habrá personas que lo que necesitan es un abrazo y que las levantes, ¿no? Y habrá gente que quiera quedarse tirada y que ahí te esperes con ellos. O sea, entonces depende mucho de eso. El proceso de intervención dentro de la escuela, por ejemplo, sí cambia a un proceso terapéutico normal, privado. ¿Por qué? Porque en la escuela no das terapia, en la escuela das acompañamiento, ¿sí? Entonces, primero, son menores de edad y necesitas pedir autorización de los padres. Eso es lo primero que se necesita. Si el papá no te autoriza la intervención en los niños, no lo puedes hacer porque son menores de edad. El acompañamiento se da primero pues en la identificación quizá de las circunstancias, el poder hablar con los papás para que autoricen bueno, se habla primero con la directora, te autoriza que hables con los papás, hablas con los papás, ellos te autorizan el seguimiento y empiezas el proceso de acompañamiento.
¿sale? Eso es como iniciar algo cuando tú identificaste situaciones, tanto en alumnos de nuevo ingreso como en alumnos que ya están en el colegio. Pero la intervención es muy diferente cuando son intervenciones en crisis, cuando el alumno viene mal, cuando tienen crisis de ansiedad, cuando les dan crisis de pánico, cuando es una crisis de llanto. Entonces, cuando es eso, tienes que intervenir, aunque sea sin autorización de los papás, porque lo que te interesa es sacar al alumno de la crisis. Después de que sacaste al alumno de la crisis, depende, ¿no? Si están en el salón, te llama el profesor para que vayas por él y obviamente inicies la intervención. Después de intervenir con el chico, se tiene que dar aviso con los padres de familia para que ellos estén al tanto de lo que ocurrió y de cómo se dieron las cosas. Ha habido muchas ocasiones en las que los chicos que están en intervención en crisis no están en seguimiento conmigo, solo se les apoyó en la intervención en crisis. Pero depende mucho de los papás. A veces cuando hay intervención en crisis, tú le dices al papá, lo que recomiendo es que a lo mejor busquen un especialista. Y entonces ya dependerá de ellos hacerlo o no, ¿vale? Pero así el alumno tenga 10 crisis en el ciclo escolar, las 10 crisis tiene que ser atendidas. Ok. Y pues antes de la crisis, creo que el que da las indicaciones, creo que primero lo que tiene que es el maestro, ¿no? Más que nada. O es que el alumno va y va solo. Eh, para el proceso y acompañamiento hay alumnos que piden hablar conmigo y van, acá tenemos una titular y con la titular se dirigen como tutora y con ella se dirigen para pedir cita conmigo. Dependiendo de la urgencia, los puedo atender ese mismo día o los cito, los agendo. Eh, Ah, y en esta cuestión, si es intervención en crisis, o sea, que el niño se ponga mal, en donde se ponga mal es donde tienes que intervenir. El alumno cuando está en intervención en crisis no tiene la capacidad de pedir ayuda. Entonces, ahí el que tiene que ayudar inmediatamente, si está en el salón de clases, el maestro, si es alguien de intendencia, los mismos compañeros, o si uno lo vio, es como que acude a esta cuestión. ok, bueno. La otra pregunta es, ¿existe alguna teoría o enfoque o modelo psicológico que utiliza con mayor frecuencia en su práctica profesional? ¿Y por qué? Mm, la verdad es toda una revolución absoluta de mezcla hay con quien lo que ocupo realmente es el método sistémico completamente en terapia, ¿no? En estas cuestiones. Pero al ser psicólogo de colegio, no te puedes casar solamente con una metodología. ¿Por qué? Porque depende del alumno. Hay con quien tienes que trabajar completamente de manera humanista, hay quien debes de trabajar de manera racional y hay con quien tienes que trabajar de manera afectiva, ¿no? Porque también pasa y se tiene que ir adaptando a las necesidades del alumno, de la situación y de la intervención. Ok, como, pues, así decirlo así, es como de que usted posee de todas las teorías y pues de todos los enfoques, depende de qué crisis o qué necesidad tenga el alumno. Claro, es que depende del enfoque, sí, hay muchas cuestiones, pero hay alumnos a los que no les funciona. Son adolescentes, son completamente vulnerables y volubles ante la situación. Entonces, si yo llego intentando poner a la persona en el centro, como lo hace el humanismo, a lo mejor él me va a decir, no, yo no quiero que soluciones, ¿no? Entonces, sí va a depender de muchas cuestiones y por eso tienes que aprender a conocer a tus pacientes, a tus alumnos canalizados para poder darles el acompañamiento que requieren, ¿no? Ok, bueno, 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 era mi duda. Bueno, la otra pregunta es, ¿podría compartirnos alguna experiencia que le haya dejado un aprendizaje significativo dentro de su trabajo con estudiantes? Me ha comentado que había unas experiencias con adolescentes de que está hablando con un adolescente, pero no es adolescente, o sea, se enfoca en otras cosas. No sé si tienen una experiencia que nos pueda compartir. ¿Cómo? ¿Un adolescente que no es adolescente? Es que era una, o sea, me estaba comentando hace rato que un adolescente pudiera tener como ideas de otra persona, ideas de una persona adulta. No sé si me explico. Sí, 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 o Sí, sea, con otra madurez. sí. Mira, la verdad tengo muchísimas experiencias. Yo creo que ya me tendría que dedicar
hacer un libro al respecto de todo esto. Un Ha, poco. ha habido muchas experiencias, desde intentos suicidas, desde la intervención una cuestión de este estilo. Eh, híjole. Bueno, una que le ha marcado en toda su carrera, Mm, alguna. híjole, es muy complicado, te voy a contar una, no sé si es la que me ha marcado o no. Te voy a contar una que es la más reciente. Recibí un alumno en primero de secundaria, es completamente desafiante a la autoridad, con un carácter muy difícil. Estuve trabajando con él los 3 años. La verdad, él me quería mucho. Yo también, o sea, te puedo decir que a mis alumnos los quiero mucho. No los veo como pacientes porque no los veo aquí como pacientes, no soy terapeuta aquí. Una situación muy complicada con su mamá, papás separados, creo que ni convivía con el papá, la mamá hacía todo absolutamente, le generaba muchísimo conflicto que la mamá le pusiera reglas y él tener que seguirlas, era el hermano mayor, entonces la mamá quería apoyarse en él y él no lo quería, pero fíjate que estuve trabajando con ambos los 3 años, con mamá y con él. Y fíjate que tuve muy buenos resultados. O sea, la verdad, logré sanar ahí un poco esa relación en la que la mamá, te lo explico así, ¿no? O sea, los papás debemos de estar arriba de nuestros hijos, ¿no? Desde autoridad, de todo. Entonces, en este papel, el hijo era el que estaba arriba. Entonces, restablecí quizá la posición de mamá, de protectora, de cuidadora, de proveedora, de muchas cuestiones, y al final él me agradeció, me dijo, quiero agradecerte lo que trabajaste con nosotros, porque si no hubiera sido por ti, yo no hubiera recuperado a mi mamá. Y tienen muy buena relación y haz de cuenta que cambió su mundo absolutamente. O sea, para mí ha sido una excelente experiencia. ¿Por qué? Porque sé que a partir de esto le pude cambiar el futuro a alguien. Ok. Me da mucho gusto que haya compartido su experiencia y pues le escucho muy, o sea, de su parte, muy, o sea, muy alegre, o sea, que muy motivada que hayas hecho eso. Y pues la segunda pregunta, pues era, pues ya me la contestó, ya no es necesario que la pregunte. Pues la tercera, bueno, ¿qué papel desempeña dentro de los padres de familia en su proceso? Creo que igual ya me la contestó hace ratito y pues creo que pasamos con la otra. No, está bien, mira, Ah, lo voy a contestar. ah, Eh, ¿quieres que se la dicte otra vez? sí, ¿Qué papel desempeña los padres dentro de familias, procesos de apoyo y seguimiento en adolescentes? ok, sí te puedo decir que son básicos, sí te puedo decir que es la base para que haya una modificación en la conducta o en el aprendizaje del alumno. Y siempre es importante trabajar en triadas. Papás, docentes o psicólogo en este caso, y alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se trabaja en los tres vas a tener mejores resultados. La cuestión es que no siempre tienes el apoyo de los papás. Sí son base, pero también es mi trabajo generar cambios aunque no haya apoyo de los papás. Entonces, es un trabajo colaborativo que no se puede si a lo mejor alguno no quiere ayudar, pero sí, o sea, es difícil, pero sí se puede lograr. Entonces, los papás son fundamentales, son el pilar del desarrollo de los chicos. Ok, pues gracias. Permíteme, déjame ver la slide. Creo que esa pregunta sería más así. ¿Cómo es la colaboración entre ustedes y docentes con una conductas de los alumnos? ¿Cómo? ¿Qué relación es, o sea, qué relación es con usted y los maestros? O sea, es bien, o sea, con las conductas de los alumnos que cuando usted haga un diagnóstico y le pide al maestro cómo va a ser su proceso del alumno. Ok, ¿El maestro se adapta a su diagnóstico, a su proceso o tiene... depende. O sea, la verdad hay muchos docentes que no se prestan a que les digas qué hacer.
Ok. Y hay muchos maestros que quieren que les hagas las cosas, o sea, pero tú dame las estrategias, pero tú no sé qué, y es la parte que te digo, los maestros de repente ya solo quieren llegar a dar clase sin involucrarse, sin capacitarse, sin renovarse para poder estar frente al grupo. Y entonces es, lo quiero masticadito y en la boca porque pues yo no sé qué hacer, ¿no? Entonces, sí hay, depende de la personalidad de cada docente, hay quien se presta, te ayuda, investiga, lo hace, porque hay otros que les das las estrategias y no las ocupan o no las aplican. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Va a depender de la intención de cada docente, pero al menos aquí en mi centro de trabajo, la mayoría de mis profesores respeta mucho el trabajo, mi trabajo y lo que les recomiendo para su trabajo. Me da gusto, pues gracias y pues me da gusto que le apoyen, o sea, a usted más que nada en su proceso y con más que con las alumnas que necesitan pues la necesidad de un proceso. Y pues la quinta pregunta pues creo que ya me la contestó porque ya me contestó de los maestros, ya me contestó que tienen que ser, o sea, tienen que acoplarse pues a su entorno de usted para trabajar juntos y para tener un proceso, digamos que bien, no bien. Pues la otra pregunta es, ¿cómo considera que la tecnología y en las redes sociales ha influido en la conducta emocional, es decir, las relaciones de los estudiantes actuales? Es un gran peso. Por ejemplo, cada vez que hablo con los papás de mis adolescentes, siempre se los digo, no tenemos la misma adolescencia, no están teniendo la misma adolescencia que nosotros tuvimos. De ninguna manera estamos igual, porque en nuestros tiempos no había redes sociales, o sea, había una a lo mejor, y no era tan fuerte en peso social y emocional como lo es hoy en día el no tener un like en una historia de Instagram, ¿no? Es tu sentido de pertenencia, las redes sociales, la tecnología se ha vuelto el soporte emocional de los chicos cuando es algo muy banal y que no es real, sobre todo es algo que yo hablo mucho con ellos, ¿no? Todo lo que ves en redes no quiere decir que así sea, ¿no? Es como, siempre les pongo este ejemplo y les digo, yo subí una foto con mis hijos y les pongo que los amo y los adoro, pero no sabes si minutos antes les acabo de dar unas nalgadas. Entonces, por supuesto, las redes sociales solo te enseñan lo que quieren que veas, no la realidad. Ahora tanto con las inteligencias artificiales, ¿no? Eh, Creo que es una gran desventaja e influye casi en la totalidad de la vida de los alumnos. ¿Por qué? Tanto en autoestima, en seguridad, en sentido de pertenencia, en autorregulación, en gestión de emociones. Creo que todo, en todo, todo depende. O sea, por ejemplo, el hecho de que tengas una pareja, un novio, es como, ay, bueno, vamos a hacer racha, ¿no? Yo ahora lo escucho muchísimo con mis alumnos. Es que hicimos racha y no sé qué. Y yo, bueno, ¿y qué es esto? Mejor háblense y díganse lo que se están mandando en persona, ¿no? No, es que, pues, es que hay que hacer racha de TikTok. Ah, bueno, ok, ¿no? O los estos, no me acuerdo, de NGL, creo que en Instagram, que son anónimos. Imagínate el poder que se le da a alguien con el anonimato y todo lo que ponen en historias, en redes o que preguntan. Yo lo veo, sigo las historias de algunos alumnos en Instagram y cuando ponen esta aplicación del NGL, digo, no inventes, o sea, qué fácil es opinar, qué fácil es decir y qué fácil es terminar con el autoestima y la seguridad de alguien, ¿no? Sí considero que casi en su totalidad se vuelve algo muy complejo. Sí, de hecho sí. Bueno, dentro de su perspectiva, ¿qué importancia tiene la psicopedagogía dentro de la escuela actualmente? Híjole, creo que la psicología, la psicopedagogía y la pedagogía tienen que ir de la mano. No van de la mano, no va a haber. Mira, si en una escuela, agradezcamos que en una escuela haya un departamento pedagógico, pero agradezcamos más que haya un psicopedagógico, ¿no? No, últimamente no es una prioridad para la gente. Son muy pocas escuelas o no muchas en las que no hay un psicólogo.
en las que se da un De hecho, acompañamiento. Y la pedagogía es fundamental porque obviamente el que estudia para ser pedagogo pues tiene las estrategias, las adecuaciones necesarias, ve la parte funcional y estructural del aprendizaje, dependiendo también de las características del alumno. Por eso es súper necesario. Yo considero que el que exista un pedagogo en la escuela y se pueda generar un departamento de psicopedagogía, habla muy bien de la escuela. No quiere decir que lo apliquen, ¿no? Pero habla bien porque está buscando la manera de que se puedan trabajar en conjunto estas estrategias. de hecho sí, porque yo recuerdo en mis escuelas nunca tuve un psicólogo. Uh -huh. Y pues creo que después de la pandemia ya comenzaron pues esos tipos de pues socioemocionales, más checando el aspecto en adolescentes, porque ya cambian sus expectativas de ver la realidad a que pues como estábamos hablando de las redes sociales, pues ellos están como de que enfocados en eso, quieren tener como su aprobación de otras personas. Sí. Sí. Bueno, y finalmente, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que estamos formando en el área educativo y en el futuro pues trabajaremos como docentes o, o maestros para niños y adolescentes? Pues creo que el primer consejo que les daría es amar lo que haces. Si amas lo que haces, todo va a ser muchísimo más sencillo. No dejen de actualizarse, no dejen de comprometerse, pero sobre todo siempre busquen generar vínculos con los alumnos que van a trabajar. Si ustedes no generan vínculos, va a ser muchísimo más difícil que sus alumnos trabajen y que sus alumnos aprendan lo que ustedes quieren entender. Créeme que como docente, como educador, la mayor parte de los aprendizajes te los dan los alumnos, no tú se los das a ellos. Bueno, La primera vez que yo trabajé como maestra con un alumno con TDAH y lo vi en persona y no en un libro, te das cuenta de la